Amigos televidentes, sean todos ustedes nueva vez bienvenidos a su programa Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero estarán con ustedes compartiendo esta hora. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas Andrés, nuevamente aquí compartiendo estos temas de interés para todos nuestros seguidores. Y recordándole a la gente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualidad Preventiva, y que le den a la campanita para recibir las notificaciones. Arnaldo, tenemos un tema público del cual debemos primero hacer un preámbulo, y es que algunas cooperativas en la República Dominicana han estado presentando problemas financieros, algunas. Y digo algunas porque hay una que recientemente la IDECOP avisó que se va a fusionar con una cooperativa de La Vega. Pero hay otra cooperativa, se llama COP Herrera, que ha presentado unos problemas, y hemos visto un programa que hizo Alicia Ortega. Pero yo quisiera primero, antes de entrar en los detalles, lo que nosotros hablemos con los televidentes con relación a las cooperativas, las financieras, vamos a decir, que son cooperativas de ahorros y crédito, que son diferentes a las cooperativas múltiples, que son, hay muchas corporaciones. Hay corporaciones que son, hay muchas como 2.000 y algo, pero las que son financieras, que manejan muchos recursos, si llegan a 50, quizás es mucho. Pero lo importante aquí es de que el IDECOP, que es el Instituto de Crédito Cooperativo, de Ahorro y Crédito Cooperativo, que mediante la ley 155-17 se le atribuyó la facultad de regular o supervisar las cooperativas en la República Dominicana. Y esa ley 155-17 es la ley contra el lavado, que modificó la 7202. Por lo tanto, también tenía la facultad de revisar y asegurar de que las cooperativas que son sujetos obligados pues tuvieran su sistema completo, las capacitaciones, todo lo que dice las normativas. Cumpla con su programa de cumplimiento. Cumple con su programa de cumplimiento. O de prevención. O de prevención del lavado, claro. Háblame un poquito del preámbulo, la ley y todo esto. Mira, dos cosas. La ley 155-17 viene a darle la calidad de autoridad competente a la IDECOP en materia de lavado de activos. Porque ya en materia de regulación, supervisión de las cooperativas, ya eso estaba incluido en la legislación que crea este sistema, y crea el Instituto Dominicano de Cooperativas, y crea todo lo que es el andamiaje que debe regir el sistema de cooperativos. Te estoy hablando de la ley, 127 de 1964. O sea, tenemos una legislación desde el año 1964 que rige todo lo que es la materia del cooperativismo, de cómo se forman, las distintas federaciones, los tipos de cooperativas que pueden existir. Los socios, quiénes son socios. Lo principal que se debe señalar es que esto no es como un banco que tiene unos fines lucrativos. Se supone que aquí es al revés, los accionistas de una cooperativa son los mismos ahorrantes, por eso no se les llama ahorrantes sino socios, y son dueños del capital. Claro, eso tiene un consejo de administración que se llama Consejo de Vigilancia y de Créditos, que es el que administra el día a día de esa cooperativa, y está el órgano superior es la Asamblea General, que es la que regula o supervisa todo este tipo de cosas. Pero si nos vamos a esta legislación, vemos que es una ley, aparte de ser una ley muy obsoleta, es una ley que en materia de supervisión y control solamente le dedica 4 artículos a lo que es el proceso de supervisión, y el único control al que se refiere es a la necesidad o a la posibilidad que tiene el organismo rector de acceder a las informaciones que tiene la cooperativa, o sea, a los estados financieros. El organismo rector, el IDECOP. El IDECOP, exacto.
pero no tiene ningún mecanismo, como por ejemplo tienen las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que cada cierto tiempo deben enviar algún tipo de información a su regulador para que sepan cómo están funcionando, la liquidez, la balanza de pago, los créditos que tienen, los certificados. Ese tipo de información, en realidad, en la legislación no se habla de ningún tipo de control de eso, o lo que se conocería como las normas prudenciales, ¿verdad? Okay. Que era uno de los temas que cuando se estaba trabajando precisamente la ley 155-17, se quería que este tipo de entidades pasaran bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y que se empezara a aplicar a este tipo de entidades lo que son las recomendaciones de Basilea, que hablan de normas prudenciales, de cuanto a liquidez, solvencia. Eso. No existe, para este sector, no existe ningún tipo de regulación, o por lo menos no la conozco. Tuve incluso entrar a su página a ver si había alguna por resolución, por reglamentación, existía algo que obligara a estas entidades cada cierto tiempo a enviar algo. Sí estuve conversando en otra cooperativa que precisamente estaba dando un curso hoy, y sí, cada 3 meses ellos deben enviar un preliminar de los estados financieros. Pero el tema está, se envía en la misma ley lo que dice que ellos tienen acceso a esa información, los inspectores tienen acceso a esa información cuando vayan a hacer auditorías. O sea, la única obligación que en realidad existe para supervisar o controlar a este tipo de entidad es que los inspectores del organismo, del IDECO, pueden en cualquier momento ir a auditar, supervisar y ver lo que hay. Pero no hay un plan, vamos a aclarar esto, o sea, Arnaldo. Primero, porque tú estuviste trabajando con el tema de la ley 155-17. Primero hubo un escarceo ahí para determinar quién debería ser el supervisor o el regulador de las cooperativas de ahorros y créditos. Y se bailoteó mucho de que iba a ser bajo la sombrilla de la Autoridad Monetaria Financiera, la Superintendencia de Banco, pero también eso también representaba un alto riesgo, ¿verdad? Por la gran cantidad de recursos que hay captados sin ningún tipo de regulación, lo cual implicaría riesgos que iba a asumir la Autoridad Monetaria Financiera. Y entre lo que se iba y se venía la ley, se autorizó que tuvieran bajo la sombrilla de la cooperativa, ¿no? Del IDECOP. Y también se habló de una posible superintendencia de cooperativa. Correcto, ahí bien iba. También se habló de un proyecto de ley para crear una superintendencia de cooperativas, que todavía eso está en el tapete. El proyecto se hizo, pero nunca llegó al Congreso, no se tomó la decisión. Sin embargo, el IDECOP, que le dieron la facultad de estar bajo, esos sujetos obligados reportan a ellos. Entonces, parece que la ley 155-17 no hizo más que dejar igual lo de la ley original del 64 o 66 y decir, bueno, ustedes tienen estas atribuciones, pero no, como decía tú ahora, y ahí aterrizo contigo, en que realmente efectivamente no hay una supervisión adecuada, ni un seguimiento adecuado, y mucho menos un enfoque basado en prevención de lavado de activos. Sí, pero fíjate, lo que pasa es que la ley 155-17 no regula para ninguna entidad, no regula el cómo tú vas a supervisar el funcionamiento de esas entidades desde el punto de vista de lo normal, del funcionamiento normal. La ley 155-17 es simplemente para lo que es un programa de prevención de lavado de activos y desarrolla toda una serie de temas que deben cumplir los sujetos obligados. Y le corresponde, luego de eso, a cada autoridad, vía reglamentaria, desarrollar cómo va a llevar a cabo esa información o esas obligaciones que tienen como sujeto obligado, cómo aterrizarla ya dentro de cada uno de estos sujetos obligados. O sea que el IDECOP, en ese momento, con la ley en la mano y que esa facultad que le habían dado, tenía que hacer su proceso interno. Que lo hizo. Okay, yo recuerdo, Arnaldo, cuando la ley se aprobó, recuerdo perfectamente, que el presidente administrador de la cooperativa era el señor Mariñez.
Y yo hablé con el señor Mariñez y le dije, le recomiendo a Arnaldo Sánchez y a Eiromi Castro, que estaba disponible, para que ellos le ayuden a usted, no para que le emplee, lo ayuden a usted a implementar ese departamento primero y la supervisión adecuada para las cooperativas. No hubo ninguna llamada. No, sí hubo, pero no por Arnaldo Sánchez, sino que hubo un proceso de cooperación entre lo que era el IDECOP y la Unidad de Análisis Financiero, que en ese momento yo era el director de análisis. Incluso la primera norma que sale reglamentando todo lo que es el proceso de prevención de lavado de activos. ¿La única norma? No, porque ellos hicieron una modificación, que hicieron un arroz con mango porque hicieron unas mezclas ahí. Y entonces, en vez de entenderse, lo que ha hecho es complicarse más. Pero se hizo una primera norma con todo este proceso y sale precisamente de la Unidad de Análisis Financiero, de, como hemos hablado aquí, como se estaba en ese proceso de la evaluación nacional, de la evaluación del GAFI, y había una serie de nuevos sujetos obligados. Correcto. Que los mismos reguladores no sabían qué iban a hacer. Desde la UAF, con un grupo de expertos, entre los que tuvo Roberto Mella, Francisco González, los dos Francisco González de KPMG, tuvo Fermín Faña, tuvo Claudia Álvarez, tuvo Ámbar Raquel. Los expertos. Yo no podía porque estaba trabajando para la Sociedad de Bancos. Exactamente. Y de ahí fuimos desarrollando una serie de normativas. Desarrollamos la norma de seguros, desarrollamos la norma de las cooperativas, empezamos a trabajar la de DGI, después la DGI hizo su propia normativa. Entonces se le armó eso, se le dio instrucción, se creó, ellos crearon su departamento de supervisión. O sea, esa parte, la estructura, el caparazón, para ellos ser funcional existe o existía. El tema está que de ahora en adelante, entonces tú tienes que aplicar eso y comenzar a tener tus inspectores, que tus inspectores se capaciten, se tecnifiquen y vayan y apliquen la ley. Acuérdate que como autoridad competente, ellos lo que están es para supervisar el cumplimiento, no para recibir reporterías, ni para hacer investigación de procesos de lavado de activos. Eso le corresponde al sujeto obligado. La reportería le corresponde al sujeto obligado, pero el determinar si hay un proceso, si en caso de que se dé un proceso, es el sujeto obligado que va a reportar ese proceso, pero no a la IDECOP, a la UAF, sino a la UAF. Correcto. Y es a través de la UAF que se comienza a analizar eso y de ahí se termina si hay un caso y se apodera al Ministerio Público. O sea, en esa parte, en principio, no interviene el IDECOP. Ahora, ¿dónde está la parte de IDECOP en materia de prevención de lavado de activos? En su calidad de supervisor. Cada vez que va a hacer una inspección, debe determinar cómo está funcionando ese programa de prevención de lavado de activos o programa PLA, como se dice en el argot popular, ver qué efectivo es el programa de prevención de lavado de activos y si se está aplicando o no. Pero no para ver si hay un caso de lavado de activos. Claro. Y en términos generales. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, ponemos una pausa, pero el presidente actual, que tuvo una participación en ese programa, que lo vamos a ir viendo con algunos momenticos, para mí cometió muchos yerros en esa presentación. Pero uno de esos dice que ellos cuando fueron a revisar se dieron cuenta que una muchacha que es la que lleva eso estaba en una sucursal y que entonces ellos dieron instrucciones para que se fuera. Eso no tiene que dar instrucciones para eso, que fuera para la principal. Y que entonces él insinúa que los reportes de tema de antilavado, de lavado, que él habla mucho de eso, se lo reportan al IDECOP y no es IDECOP, como tú vas a decir. Pero vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la pausa, pero yo entiendo que esto lo tenemos que ver en tres aspectos. Sí. Lo primero, lo que es el cooperativismo y cuáles son las facultades del IDECOP y los controles que tiene el IDECOP, como hemos venido desarrollando, para supervisar o determinar que esas entidades cumplan y que no pase lo que está pasando. Okay. Otra cosa es el funcionamiento de la entidad como sujeto obligado y otra cosa es los posibles casos de lavado de activos que pudiesen haber ahí, que es independiente del sujeto obligado, porque claro, el sujeto obligado principalmente es una entidad de los 60, no es una entidad que fue creada para lavar dinero, sino que ha sido tal vez, según lo que se explique en el informe que vimos, ha sido tal vez utilizada como vehículo para lavar. Sí. Entonces ahí lo que podría haber son sanciones administrativas, ¿verdad?,
que claro, que la misma ley de lavado de activos es bastante fuerte, no solamente impone sanciones económicas, sino también impone sanciones penales dependiendo del tipo de hecho que se esté viendo. Infracciones. Está bien, vamos a hacer la primera pausa y volvemos entonces a ver entonces cómo funciona una cooperativa dentro, el funcionamiento de la misma. Porque es un tema que mucha gente le debe preocupar, porque este sistema que son de 60 y tantos, mucho antes. La cooperativa tiene mucho más tiempo que la misma ley. Pausamos.